Hay que pensar otra cosa, por lo que vos decís, Emilio, que a diferencia de otros rock de otros lugares del mundo, por ejemplo, como al que vos te tocó estar en su momento en España, el rock argentino tiene, además del rock foráneo, de los Beatles y todo eso, la impronta muy fuerte del tango y del folclore adentro. Sí. Eso no lo tiene nadie, y que son Por dos eso Sí. no es rock, músicas muy profundas. por eso ¿Cómo, Paul? ¿qué es más que rock? A mí me gusta como, viste que los brasileros llaman música popular brasilera. Sí, Yo Totalmente. llamo música popular argentina, porque tal Bardo cual. tal vez no es rock. Muchas canciones de, de Fito, de Spinetta, de Aquelarre, tuyas, Emilio, no son rock, son canción argentina, Ah, es más amplio. Y que se huele un montón de cosas, ¿no? Se Claro, huelen un sí. montón de Fardo, géneros. mucho fardo, que eso también, tal vez Claro. alguien que es de América, de otro lugar de Latinoamérica, hay que explicarle, ¿viste? ¿Qué quiere decir con, no sé, Charlie que decía teléfono? Eso es algo para nosotros. Teléfono. Sí. No, son cosas que, bueno, si hay que explicarlas, es re lunfardo, ¿entendés? Yo lo veo así, igual como ahora Babasónicos, escucho hablar como hablan las letras, no sé si escucharon, me es de como re porteño, la forma de hablar que tienen, así muchos grupos, ¿no? Pero bueno, nombré eso porque me No, parece pero eso re, pasa. Eso pasa. aunque Si vos no son re escuchás modernos, otras pero cosas que están no, haciendo en cualquier otro lado, pues les pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando pasan inglés es como que no nos importa. O sea, si vos escuchás gente del rap o yo qué sé, hablando slang, que es el lunfardo de los yankees, o sea, eso no te molesta, no, o no te llama la atención, pero sin embargo, al hablar en español y utilizar lunfardo te llama más la atención, sobre todo porque supongo que habrá gente que, pero siempre terminan entendiendo por contexto. Pero a nosotros lo que nos pasa en Argentina es que tenemos dos músicas básicas de raíz, de origen completamente distintas. Eso no se da en muchos lugares del mundo. O sea, que vos tengas dos músicas convivientes como el tango y el folclore, y aparte podemos poner el rock en el medio, porque también el rock argentino ya tiene como una entidad propia para mí. Pero bueno, como esto que dicen que el rock es foráneo, lo que sé, pero digo, hay muy pocos países en el mundo que se puedan jactar, por decirlo de alguna manera, de tener dos músicas de raíz completamente diferentes que convivientes, como pasa en Argentina. Entonces, claro, eso el rock argentino lo recoge y lo naturaliza. ¿Por qué? Porque un músico santiaguero es muy bueno en chacarera, pero si tiene que grabar un disco va a venir a Buenos Aires. Y viene a Buenos Aires y toca con un porteño que anda por ahí, y entonces al final se terminó mezclando todo. Y sí, también hay gente sí. que toca chamamé con bandoneón, etcétera, 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 ¿no? Digo, eso Bueno, no es mucho en la otros lugares. mayoría, la mayoría de los músicos, bueno, qué sé yo, Peteco Carvajal, Jacinto Piedra, que ya no vive hace muchos años, Uh -huh. Raúl Carnota. Muchos de Claro, esos músicos eran panas de Almeda, Aquelarre y Manal, por ejemplo. claro, claro, Claro. claro. Muchos músicos de tango jóvenes han partido desde tocar en bandas de rock. Eso no sé si sucede en muchos lugares del mundo y me parece bárbaro, ¿viste? Bueno, fíjate que Por ejemplo, en Córdoba, un parámetro ¿cómo? británico, no, que digo que, por ejemplo, yo trabajé mucho con británicos, y los británicos, los parámetros que tenían los de tu generación, lo que nosotros tanto queremos, de los Beatles y todo de acá para acá, eran gente que si querían ponerse a enloquecerse un poco con músicas étnicas, se tenían que ir a Arabia, se tenían que ir a la India, o sea, ¿entendés? O sea, no lo tenían adentro de su Sí, país. Esa es la diferencia con ustedes, que ustedes si querían sonar distinto al rock, podían agarrar cosas del tango, cosas del folclore, incluso cosas del flamenco también, porque cuando estaban en totalmente. Aquelarre, ¿no? Supongo que cuando estaban en Madrid, o lo que sea, seguramente se les habrá pegado algo de eso. Sí, Entonces, sí, sí. fíjate que los músicos británicos, en su conjunto, con todas las mixturas que quisieron hacer Gabriel, por ejemplo, Génesis, fíjate que siempre se tenían que ir a países de afuera, a la India, a Turquía, a Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? Y conseguir músicos de ahí. Y conseguir músicos de ahí, exacto. Claro, claro, También. claro. Bien. Paul, ¿querés contar tu experiencia de debut artístico profesional en la tele? Mi debut, sí, lo cuento de vuelta. Dale, dale, por Hacer favor, otra vez. Bueno, que está buenísimo. segunda, replay. Dale. Eh, yo tuve una especie de infancia contradictoria porque algunas cosas las hacíamos en una familia de mucha guita y otra no. Es decir, por ahí,
teníamos acceso a ciertas cosas de gente muy pudiente, pero no éramos millonarios, pero éramos raros. O sea, mi viejo tenía un avión de él, o sea, tenía su propio avión, eh, y, y iba a un colegio cheto, digamos, pero por circunstancias, pero no éramos millonarios, digamos. Cuando termino el colegio francés, así por mandato paterno, me voy a estudiar a Francia. Aparte yo estaba de novio, muy enamorado con una compañera de colegio que era francesa y cuando terminó el colegio se volvía a Francia. Entonces yo me fui, sobre todo me fui por ella. Claro, y Y, sí, y sí. claro, Esa no la habías contado la otra vez, ¿eh? y bueno, o sea, hice un año de Derecho y Ciencias Políticas en René Descartes, en la Universidad de René Descartes, pero mi vocación ya era la música. Yo tenía mi Fine Jazz Bass, que ya lo había hecho Fretless. Primero descubrí a Alfonso Johnson y después a Jaco Pastorius. Y mi verdadero debut profesional como músico fue en los subtes de París, porque yo después de la facultad me iba a tocar a los subtes. No tocábamos en los vagones, tocábamos en las estaciones, o en los andenes o en los túneles, con un grupo de músicos norteamericanos de jazz. Y ahí, ¿qué tocábamos? Real Book, y yo me iba con un amplificador a pilas, que tenía unas pilas enormes, así, nunca más las vi, como cuadradotas así. Bueno, el hecho es, para resumir esta parte, y ahí, bueno, ganaba plata, es decir, y ganaba plata como para pagar el alquiler del cuarto de mucama que alquilaba, ¿eh? Pero lo demás me lo bancaba mi viejo, es decir, yo dependía de mi viejo, era un nene de papá a medias ahí. Y en un momento dado, me vengo a la Argentina y un verano, y mi viejo me agarra y dice, mirá, yo no te puedo bancar más, me dice, ya estás grande, tenés 20 años, si te vas a quedar acá todo el Ya verano, tenés tenés que laburar. 40 años. Tenés que laburar. Entonces yo digo, bueno, ok, me dice, mira, yo voy a hacer un par de llamados, por ahí te consigo algo, si no, salí vos a buscar laburo. Me llama un día y me dice, che, mira, yo vivía con mi vieja y fui a casa de mi vieja. Mira, anda a verlo a Andrés Percivale, a la productora Andrés Percivale, porque Andrés Percivale había sido asistente de mi viejo, cuando mi viejo era director de cámaras en canal, no me acuerdo si era qué canal era de televisión, canal 11 o canal 13. Entonces, ahora Andrés Percivale era famoso, tenía su propio programa de televisión, y mi viejo se me dice, mira, hay una posibilidad de que labures de asistente en la producción del programa de Andrés Percivale. Me dice, pero ubicate bien, me dice, vas a hacer un pichi, ¿eh? Sos pichi, entrás de pinche. Ok, está. Voy, me entrevisto con el productor del programa de Andrés y entro de tiracables, no sé, me Eché acuerdo. pibe, eché Viene, pibe. viene Graciela Alfano, hay que pedir un café, Paul, anda a buscar en café, bueno. Y el programa era, primero empecé como asistente de un programa que llamaba Mónica y Andrés, que era Mónica Mianovich y Andrés Percivale. Cuando termina ese programa, al poco tiempo, Andrés empalma con un programa que se llamaba Vivo de Noche, que era en vivo, se transmitía desde la sede de ProMúsica en la calle Florida y había un montón de instrumentos ahí. Y era con banda en vivo, y en la banda estaba Carlos Madariaga en el bajo, Lucio Mazaira en la batería, y el director musical era Raúl Parentela. Y no había celulares, obvio, en esa época ya había empezado el año 82, todavía no había empezado la Guerra de las Malvinas, y pleno verano. Y entonces, una noche, yo estaba ahí, estaba por salir el programa al aire, y Carlos Madariaga no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y lo veo al productor con Raúl Parentela y decía, ¿pero qué está pasando? Que no viene el bajista, entonces tenemos que salir, en 10 minutos salimos al aire. Y Raúl Parentela, que no sabe, escúchame, no sé qué es lo que pasa, viste que escupía cuando hablaba Raúl, ¿no? Yo tengo el 17 listo, no sé qué pasa, ya va a venir, no sé. Y entonces yo escucho, faltó el bajista, yo dije, esta es la mía, esta es mi oportunidad. Y dije, perdón, yo toco el bajo. Y ahí se dan vuelta y ¿vos tocas el bajo? Sí, sí, sí. Y Raúl me dice, ¿podés tocar un blues en fa? Sí. Y le digo, ¿sabés tocar la música del programa? Le digo, sí, sí, estoy acá todas las noches. A ver, consíganle un bajo, consíganle un bajo. Y me consiguieron un Fender Precision celeste con guardapúa blanca, ¿de acuerdo? Me colgué el bajo y como me probó así unos compases de Billy's Bounce,
Después me hice el programa de la cortina de la noche. Listo, salimos. Carlos Maderaga llegó tarde y retomó su lugar, pero digamos que yo salvé las papas ahí. Y esa noche, cuando termina el programa, Lucio Mazaira me dice, che, venite a un boliche que se llama Jazz and Pop. Nos quedamos zapando hasta tarde a la noche, venite a tocar. Y yo fui a Jazz and Pop y bueno, ese fue el principio del fin del programa de televisión. Porque a las 2 semanas renuncié, empecé a tocar, ahí me escuchó tocar Lito Pumer y empecé a tocar en el trío de Lito Pumer con Lucio, Lito y yo. Y después, eventualmente, entré a tocar con Celeste Carballo, o sea que mi carrera ahí pasé de los subtes de París, eran propinas porque nos tiraban monedas, a las giras con Celeste Carballo por todo el país. Y, o sea, hice un bypass de lo que son los boliches y los bares. Lo que pasa es que en esa generación también vos contabas con el hecho de que andabas tocando por ahí y la gente se movía para ir a verte, no solamente el público común, sino también los músicos, y había músicos que se copaban con cómo tocabas y te llamaban y te buscaban tu teléfono y era todo un quilombo. Hoy en día te das cuenta de que no se mueve para nada la situación así, cómo se buscan entre los músicos, cómo se buscan hoy en día, eso es lo que todavía no termino de entender, cómo funciona eso, por qué se llama uno con otro, ¿no? Porque aparte casi nadie se mueve. Hoy en día casi nadie se mueve, todo el mundo está como enfrente de su pantalla y, ¿no? Y esto de la cuarentena lo potenció, digamos, ¿no? Eso, o sea, Aparecieron cantidades de videos de colegas nuestros tocando uno en Italia, el otro en España, el otro en Francia y otro acá en San Telmo, ponele, ¿viste? Sí. Cosa que antes era impensado eso. Sí, Emilio, ¿cómo? me gustaría contestarle a alguien que escribió acá, Freddy Berro, que escribe acá una frase, A que ver, dice, si me permiten, me gustaría contestarle 2 minutos, dale. nada más. sí, sí, sí. Acá Freddy Berro dice, si no se entiende al rock como un movimiento, entonces el 85% de las canciones de los rockeros no son rock. Bueno, Freddy, te voy a contestar y es mi opinión, ¿sí? O sea que hablo por mí, no estoy hablando por nadie más acá. Porque es algo que yo lo pensé mucho. ¿Y por qué lo pensé mucho esto? Porque hablar de rock nacional, no hay duda que el rock nacional fue un movimiento y que lo que hicieron la generación de Emilio, de Luis, fue un cambio muy importante en la música argentina. Lo que pasa es que ellos, y hablo de ustedes porque fueron pioneros, ellos hicieron algo mucho más que rock. Es decir, ellos empezaron tocando rock, pero vuelvo a repetir, o sea, si analizamos, Freddy, eh, la obra de Luis Alberto Spinetta, de Fito Páez, de muchos autores compositores llamados del rock nacional, son son mucho más que rock. Primero, el rock como estilo musical no es argentino en su origen. El rock es un idioma anglo-norteamericano, afro-anglo-norteamericano en su origen. Ahora, los músicos argentinos que empezaron tocando rock, muchos de ellos, no sé el porcentaje porque no hice la encuesta, o sea, no sé cómo, o sea, cuando pones 85% querés decir, o sea, interpreto que querés decir la mayoría. Eh, la mayoría de los músicos que son catalogados como músicos de rock son músicos que hacen o hicieron música popular argentina, que utilizaron elementos del rock, así como el tropicalismo brasilero utilizó elementos del rock, pero si vos le mostrás El Muro de los Lamentos, canción de Fito Páez, a un rockero inglés, te va a decir, man, this is not rock. No tiene nada que ver con él. Dice, mira, te quiero hacer escuchar Barro tal vez, Claro. o Mulalma, Ethnic music le dicen. World Ethnic Music, music. Ethnic Music. World Entonces, music. lo digo digamos, lo digo con admiración y engrandeciendo a los autores compositores argentinos llamados del rock nacional, son mucho más completos que rock. Ahora, termino con esto porque pedí solo 2 minutos. Hay grupos argentinos que son 100% rock. Los Ratones Paranoicos es 100% rock. Sí. Charlie y es mucho más rock en su obra, en porcentaje, que Fito o que Luis Alberto. Pero existe una música popular argentina que va más allá del rock. Eso quiero decir nada más. Que bueno,
no, podemos seguir debatiendo y no vamos a llegar a nada, pero digo, realmente el rock en su origen no es ni será argentino. El rock estrictamente ortodoxo no lo es, no nació Sí, acá. coincido con lo que decís, Paul, digamos, vos estás hablando del rock and roll, digamos, y esas estructuras tonales, digamos, primero, cuarto, primero, quinto, bueno, digamos que proviene Sí. del blues y todo eso. Pero lo que hablábamos al principio, que el rock argentino expandió todo eso, seguramente que proviene de la mixtura de razas, digamos, o de procedencias, más que de razas de diferentes lugares del mundo. ¿Viste? Nosotros desde chicos convivimos con gente de cualquier lugar del mundo, es decir, antepasados, yo antepasados italianos, el otro antepasado rumano, el otro de Francia, el otro, etcétera, etcétera, más la parte del mundo criollo. Yo creo que eso inevitablemente generó una marca en muchas artes argentinas, ¿no? Pero en la música se nota muchísimo. Yo en algún sentido, digamos, me siento ahora que estás diciendo eso vos, y hace rato como un outsider en ese sentido, digamos, porque tanto el disco mío Pintada como el disco que estoy grabando ahora, sí, claro, tiene componentes de la canción rock, pero hay muchas otras cosas que exceden ese campo, ¿viste? Claro, inclusive vos experimentaste con el candombe hace décadas, ¿no? Tal Sí. cual. Sí, 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 me acuerdo Pero de a mí eso. me parece que es muy piola que el rock argentino tenga esa impronta y ese ADN, le Sí, pondría sí, yo. sí, coincido. Esa Es un libertad artística. ADN, te digo, cuando fuimos con Aquelarre a España, que nosotros fuimos a España porque era el castellano, ni se nos ocurría ir a cantar en inglés a los ingleses. Este, y a nosotros nos sorprendió que el movimiento de rock de allá estaba Todo el tiempo como cantando en inglés. nuestro movimiento en los comienzos, diría Shakers Gatos, por ahí, Claro. Claro. ¿viste? Sí, 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 Ustedes estaban mucho más evolucionados, sí, sí. Es decir, comparativamente, digo, ¿no? proveníamos de una cosa que ya tenía mucho más evolución, Claro, aclarando que los Shakers y los Gatos son divinos, las cosas que hicieron claro, maravillosas, claro, pero me claro. refiero que el lenguaje después fue como expandiéndose y profundizándose, ¿no es cierto? No Ujú. solo en los aspectos tonales, armónicos y melódicos, sino también en la parte de letras, de escritura. Yo me fui a vivir a España en el 89, por ejemplo, y cuando yo venía del rock argentino, hijo de Almendra y de todos, y llegué a España y el 90%, yo era un músico rockero en aquella época, o eso creía yo, la mayoría de las bandas, todas eran todas versiones y covers de bandas británicas o yankees cantando en inglés, muy poca gente componía en español. Ahora, los que componían en español tenían éxito, porque habían varias bandas como Radio Futura o como, bueno, incluso Triana, bandas de Andalucía que mezclaban con el flamenco y qué sé yo, pero las cantabas con los dedos de una mano, porque la mayoría eran todos covers y aparte es como que les daba vergüenza cantar en español, aún español. Y a mí eso, como argentino, me llamaba la atención. Digo, ¿cómo te da vergüenza cantar en tu idioma? Y me Claro. acuerdo de haberlo Mirá hablado vos, y discutido, ¿no? es fuerte eso que decís, porque es casi 11 años después que nosotros nos volvimos y la situación era muy parecida a la que estás diciendo vos, Claro. ¿no? Nosotros fuimos allá y había grupos que cantaban en inglés, había, había uno que se llamaba Ramoncini Watercloak, que era como una especie de pre-punk, después estaba Asfalto, Ujú. que eran dos de Perdón, ellos, luego, Water Closet se llamaba. sí. Después estaba Asfalto, que era un grupo que luego dos de ellos fueron Barón Rojo, y después había algunas bandas que cantaban en inglés, y estaba el grupo Iceberg, y estaba Triana, que a nosotros nos pareció una de las cosas más singulares de lo que Claro, vimos, porque me mezclaba imagino. el rock Sí. con el flamenco. Es más, yo estuve una vez cenando en la casa del cantante de Triana, me invitó y me dice, bueno, tío, te voy a invitar con un vino
que es bastante viejo. Me sirvió una especie de jarabe negro. Yo lo probé y digo, ¿pero qué es esto? Un vino de 300 años me sirvió. No, Que era de una cava de no sé dónde, obviamente de España, ¿no? Pero digamos, lo más destacable era eso. Después me Bueno, acuerdo que nosotros de teloneros teníamos al grupo de estos chicos que, ay, ahora no me acuerdo, argentinos, Stivel y el otro. No me Ah, Eh, acuerdo. sí, sí. sí, ¿Cómo se sabemos, llamaba? no nos viene en los la cabeza. hermanos, Pero, No me acuerdo. pero dos fíjate una hermanos. cosa, Emilio, ¿Cómo? fíjate, no, que te estaba escuchando y me acabo de dar cuenta de una cosa también, te cuento como una anécdota, pero digo, gracias a ustedes, mi generación, yo tengo 54 años, gracias a ustedes, nosotros naturalizamos completamente el hecho de hacer rock en español, no era una cosa que ni te lo pensabas, estando acá, ¿no? De repente salías afuera y te dabas cuenta de que, wow, no, y mucho menos en Latinoamérica, no pasaba en España y mucho menos en Latinoamérica. Entonces es curioso porque esas son este tipo de cosas que mi generación ya naturalizó. En la primera reunión, cuando estaba Gustavo Gregorio, que fue el primero que hizo un libro de bajo en habla argentina, se podría definir, claro, él no toma conciencia de eso, pero yo me lo hablé mucho con él, eso de decir, a mí lo que más me gustó de ese libro, yo no sé si me enseñó muchas cosas, pero a mí lo que más me gustó es que una persona que hablaba como yo podía escribir un libro, porque siempre la información era de gente de afuera, en otro idioma y era como que el que sabía estaba afuera y el que no sabía nada estaba acá adentro. ¿Me seguís Sí. así la psicológica? Y entonces Bueno, con el rock en español es una cosa parecida a eso. Ustedes naturalizaron algo capaz que en tu generación no estaba tan naturalizado, pero en mi generación ya era completamente natural eso. sí, para nosotros estaba naturalizado, pero veníamos de ese paso de los Ujú. Shakers a la música que hacíamos nosotros. Ahí Freddy Berro nos hace recordar que el grupo que era telonero Tequila. nuestro en algunos lugares era Tequila, Tequila, sí. este, tranquila. había dos argentinos ahí, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, fue muy impactante para los españoles nuestra música allá, ¿sabes? Por supuesto había grupos que tocaban bien y nosotros tocamos en festivales con otras bandas como la que mencioné recién, pero nosotros nos dimos cuenta que les impactaba mucho el material que nosotros llevábamos, ¿no? Claudia, ustedes Era, con las viudas viajaron así por Argentina, pero viajaron también por afuera, tocaron con su música así en Latinoamérica, como le pasaba a No, no, Soda. no mucho. No, no. Argentina sí, por todos lados y Uruguay, no mucho. Ujú. ¿Por alguna razón? ¿Por alguna No, razón? no sé, habrá que preguntarle a Pelo Aprile. A los productores. Porque, o sea, nosotras entrábamos y veíamos, tenía una máquina, un Telex. Esto ya es prehistórico, chicos. Sí, ¿Se sí, sí, acuerdan sí. de lo que hablo? Un Telex. Y nosotras le espiábamos el Telex, porque siempre nos enterábamos todo cuando ya pasó, de cosas grosas. Como esa vez entramos y le espiamos el Telex que decía que nos llamaban, que nos mandaban el dinero, le estaban mandando dinero a él para que nos ir a Colombia. En el mismo año, en el 85, que fue cuando grabamos Ciudad Catrúnica. En ese año también viajó Soda Stereo. Soda Stereo grabó el primer disco en el 84, igual que nosotras. Y en el 85 fueron llamados para salir. Nosotras también nos convocaron para ir a Colombia y bueno, nosotras entramos y dijimos, lo agarramos a Pelo. Pelo, ¿dónde está este dinero? ¿Por qué no nos contaste nada? Entonces él nos decía, amores, mis adoradas. Y nada, nosotras, ¿cómo te puedo explicar? Ahí, en ese aspecto, o sea, por ejemplo, yo sé que si a un hombre le hacía algo parecido, un muchacho lo agarraba a pelo de la camiseta o del cogote. Pero no, directamente, directamente. no, nos dijo, no, le di la plata a otro músico porque
para que se pague el alquiler. Una cosa ridícula porque eran los pasajes a Colombia, ¿entendés? Bueno, y nosotras también éramos chicas y estábamos hasta acá de trabajo, que no, tampoco se nos ocurrió decir, bueno, lo pagamos nosotras, que podíamos haberlo hecho tranquilamente, pero bueno, nos enojamos tanto con Pelo, que igual el Pelo siempre decía, ay, mis amores, mis divinas. Ahora les consigo una carroza dorada con fuego. Bueno, lo que también se escucha acá en entre líneas, que es lo que, digamos, yo como argentino, porteño y pendejo que nació acá, clase media, así, media para abajo, sintió toda la vida, es que muchas veces, y eso que ustedes tuvieron, fueron gente que tuvieron sus éxitos y sus cosas, pero es como que nacer acá siempre es como que te ponen palos en la rueda para un montón de cosas, porque por ejemplo vos cuando laburás en Europa, laburás en Estados Unidos, vos te das cuenta que hay, sobre todo en Estados Unidos, hay redes. Si vos tocas funk, entras en la red de funk, entonces no parás de trabajar nunca. O sea, hay toda una mecánica que está armada para que la cosa funcione. Sin embargo, acá es como que siempre, cualquier cosa que querés hacer, siempre tiene que ser todo como una cosa que vienen cosas en contra y qué sé yo, incluso aún funcionando, porque me imagino que ustedes tanto con las viudas como con Almendra, o vos, Paul, bueno, vos ya estabas en producciones más grandes, pero digo, les habrá costado un huevo capaz muchas veces girar por Argentina porque llegaban a un lugar y no tenían un amplificador, o por cualquier huevada de esa que pasan todo el tiempo acá, ¿no? Digo que también son piedras que te ponen en el camino cuando en realidad, y eso te lleva un espacio mental a la hora de la creación también, porque claro, si vos tenés que estar pensando en pagar el alquiler, en el no sé qué, en esto, lo otro, te ocupa mucho espacio. Yo lo que me daba cuenta cuando estaba en Estados Unidos, es decir, este pibe nunca pensó en pagar el alquiler, ya lo tiene pagado, está pensando en otras cosas, entonces no le ocupa espacio en su cabeza ni en su corazón eso. Bueno, ¿No? o sea, en mi caso y con las viudas nunca pasó eso de los equipos, como contás, ¿no? Siempre teníamos Qué suerte. estábamos acá y es más, si nos encaprichábamos, por ejemplo, porque los músicos los querían mandar en micro, 2 músicos más, o sea, éramos nosotras 4 y 2 más, que los mandaban en micro, entonces con ellos, nosotros llegábamos de bajar del avión, todas frescas como una lechuga, probar el sonido, y los músicos llegaban quemados, ¿entendés? De micro. Me pasó toda la vida eso, por eso. Íbamos nosotros como músicos, ¿entendés? A decirle, si no vienen, si ellos no vienen con nosotras, nosotras no vamos. Nos plantábamos así. Así es que, o sea, lo que siempre lográbamos defender a los músicos como, sí, obviamente como parte del equipo y porque no, eso es inhumano, ¿no? Sí. Y bueno, cuando eres re chiquito y joven te da, pues, no te detienen esas cosas. Falta el equipo y bueno, lo llamo a Paul y viene con un taxi y me trae el equipo y él va. O sea, no te detienen esas cosas, ¿no? Eso sí va para adelante. Ahora cuando ves que hay un montón de gente, ves que el público y no sé qué, no me hagas que se muera de hambre ninguno, ¿entendés? Si el plomo, o sea, por ejemplo, un político nos invitaba a comer a nosotras 4. Y nosotras íbamos 19, todos, 19. Coman, chicos, con todos, todos los asistentes, teníamos un asistente cada una en el escenario. Cosas así, ¿no? Que las rehacíamos. Decían, bueno, ahora somos, viste, nos piden autógrafos, bueno, quiero esto, pero siempre era como protegiendo al equipo, ¿entendés? Para que disfrutemos todos, ya que la estamos pasando bien. Claro, que cada uno tiene, cada gente tiene como su experiencia, ¿no? No sé, vos, Paul, cuando vivías en Estados Unidos o cuando viviste en Europa, ¿notabas esa diferencia? Es decir, a mí me pasaba que yo laburaba más cómodo. Entonces, al laburar más cómodo, tenés más espacio emocional, físico, artístico. Entonces, claro, yo acá sentía como la sensación de estar todo el tiempo atrás del mango, que si esto, que lo otro, y encima tengo que tocar bien, y entonces no sé qué. No sé, vos, Paul, ¿cómo lo vivías eso? Estando en Estados Unidos, en Europa, ¿cómo lo vivías eso? Donde más viví es en Estados Unidos. Y
siempre trabajé de músico, salvo cuando estaba en Berkeley, que me fui con una beca de Berkeley. Ahí, recién los últimos 2, de los 4 años que estuve en Boston, los primeros 2 no trabajé de músico, sino ahí hacía cualquier cosa. Lavé platos, de todo. Pero después ya empecé a trabajar de músico. Lo que pasa es que no podemos comparar un país que tiene una economía pujante, por más crisis que haya allá, también siguen teniendo una economía. Primero, es un país con más de 300 millones de habitantes, con una economía poderosísima. Eh, las razones las podemos, las conocemos todos, pero bueno, es una economía muy poderosa. Con una cultura musical muy importante, porque allá en todas las familias alguien toca algo. Entonces, hay, hay una industria de la música en vivo allá que no existe en nuestro país. Entonces, no sé, yo para contestar a tu pregunta, Mariano, mis 7 años o sea, de los 13 años que viví allá, viví los últimos 7 en Las Vegas. Yo era músico, o sea, mi laburo era ser músico, tocaba, como les dije, más de 1000 shows por año. No es una cosa que alguien, ¿qué sos músico? ¿Y qué más haces? No, sois músico, o sea, laburás y es tu trabajo y hay mucha gente laburando y hay eh, distintos niveles de trabajo, no me refiero a la idoneidad, sino a eh, el para quién tocas y qué tipo de trabajo vas a hacer. Están las grandes giras, que eso paga mucho, cada vez menos, pero sigue pagando mucho. O sea, no son más los valores de hace 20 años, ¿eh? Por ejemplo, no sé, en el año, cuando tocaba yo en el Baked Potato, el percusionista era Luis Conte. Bueno, Madonna le pagaba $15.000 por semana a Luis Conte, en el Sí. 94. No se paga más, esas cifras no las pagan más, ¿eh? Pagan mucho menos hoy en día, pero siguen pagando muy bien. Ahora, después de eso tenés tú un montón de trabajo en casinos de todo el país, eventos, convenciones en hoteles, todo ese laburo, y a veces tocas con músicos muy, muy buenos, es trabajo de músico profesional. Y eso está bien pago, y hay mucho caudal de trabajo en eso. Nosotros en la Argentina, y más ahora con las repetidas crisis económicas que hemos tenido, no podemos aspirar a tener eso porque la gente no tiene el poder adquisitivo como para ir y pagar entradas y consumir. Si estamos cuidando el mango para la comida, para las expensas, para el alquiler, no nos da para ir. O sea, hoy en día salir, ir a escuchar un artista que toca, se presenta en algún lugar, por más que no comas, si para 2 personas tenés la entrada, la consumición mínima, el taxi de vuelta, Un es montón de difícil. guita, Claro, claro. un montón de guita. Y Yo además, lo que haría en ese caso es reducir el grupo, dejaría de lado el baterista y el bajista. Pensamos todo. Vamos con pistas. Bueno, mira, en mis épocas en Las Vegas, yo estuve hasta el 2002 en Las Vegas, por lo menos en los grandes hoteles casinos donde yo laburaba, Bellagio, Treasure Island, el Río, eh, eh, el MGM Grand, prohibido usar pistas, pero prohibido. Y los y las cantantes, prohibido tener atril con las letras. Steve Wynn, y yo lo vi, el creador del Treasure Island, del Bellagio, del qué Mirage, bueno. echó a una cantante con contrato, viste que allá te echan y chao, olvídate, Sí. anda a cantar la Gardel, porque estaba leyendo las letras con un atril. Yo dijo, che, ¿qué hace la cantante con el atril? Olvídate. Y le dijo al ingeniero de sonido, cuando terminan este set, decirle que se vayan todos a casa. Vamos a cambiar, traemos otra gente. Así, pum, fuiste. Los músicos podían tener atril, cantantes no, tenías que tener la letra memorizada, si no, chao. Hoy en día capaz que te harían una marcha por eso. Y hoy en día están Claro. complicados, hoy en ¿Por día qué los están músicos complicados pueden porque contratar y los cantantes no? Entonces están todos los cantantes diciendo, vamos a hacer, vamos, vamos. no, yo lo que sí sé es que, bueno, hoy en día puntualmente hablé con un amigo director musical en Las Vegas, no hay shows, no hay músicos trabajando. No, no, Las no. Vegas es la ciudad del mundo con más músicos trabajando por metro cuadrado, pero no Ajá. hoy en día, porque con el tema del coronavirus están Claro. trabajando con protocolo, pero los músicos no están trabajando. Ujú, ujú. Y ojo, Qué que yo bárbaro. viví una época dorada en Las Vegas, porque un par de años después que yo me fui, empezaron a
poner, a achicar los escenarios y a poner un DJ y sin músicos, sino el DJ con música electrónica. Sí. Qué tremendo. Paul, estaría bueno, Mariano, y Paul, estaría bueno que hables de que no tuvimos tiempo la otra vez de hablar de tu experiencia con el Flaco y con Fito, ¿no? Sobre todo con Fito, a mí me gustaría que vos hiciste la presentación en vivo del Amor después del amor, que yo creo que es uno de los discos más lindos, bien producidos que se hizo, y vos los tocaste en vivo. No sé, me gustaría saber cómo se trabaja con algo así que está buenísimo. Bueno, ese El disco, disco, que es una el disco lo grabó maravilla. Guille, el disco lo grabó Guille Badalá, ¿verdad? Sí, claro. Lo grabó Guillermo Badalá. Yo estaba viviendo en Suiza en esa época. Ujú. Yo, cuando terminé Berkeley, me salió un trabajo buenísimo. O sea, hoy en día me encantaría tener ese laburo. En su momento no lo valoré del todo porque era muy joven y Suiza es muy lindo, pero es muy aburrido. Sí. Eh, y yo ya hacía 2 años que estaba en Suiza y me llamó el manager de Fito para decirme que Guille había renunciado, que habían grabado un disco nuevo y Guille había renunciado porque había armado un grupo solista que se llamaba Zona Púrpura, un grupo de rock, y que bueno, tenían una gira muy grande planeada y que si yo quería ir a hacer la gira. Y entonces yo me vine a la Argentina pensando que me iba a quedar 6 meses y estuve casi 2 años. Y bueno, fue creciendo y creciendo y creciendo eso. Cuando yo llegué acá ya el disco había pegado, pero durante los meses que yo estaba acá empezó a pegar tan fuerte que terminé alquilándome un departamento y estuve casi 2 años acá y tocamos en Vélez. Hicimos 4 Vélez y tocamos en ¿Cómo estadios. laburaban? ¿Ensayaron mucho? ¿Hiciste músico de sesión? ¿Cómo hiciste? Una tortura, o sea, ya cuando ensayamos todo un mes, 6 días por semana, Claro. todo un mes. Ya cuando llegó el primer show, yo ya estábamos como ya saturados, es como que tocabas con el control remoto, ¿no? Sí, sí, Pero no, sí. igual está muy lindo. Pero está bueno porque ahí uno toca mejor muchas veces porque ya no estás tan expuesto a no sabes qué va a pasar, ¿no? No, además que ese disco fue grabado con orquesta de cuerdas y con Claro. caños. Entonces, el baterista Daniel Colombres tenía auriculares con un clic y se disparaban pistas con los caños, con las cuerdas. Cosa que yo debo decir algo a mí, artísticamente no me gusta eso. Ujú. O sea, para mi carrera solista, yo como artista de Latin Jazz, jazz sudamericano que soy, cuando toco en vivo, nunca me van a ver con una computadora en el escenario. Quien lo quiere hacer, fantástico. O sea, hay gente que hace cosas re lindas, pero olvídate, para mí es 100% música en vivo. Y es algo que a mí no me gustaba de la gira del amor después del amor, tener que estar atado a un clic. Pero era así, era un show, era un show, era un ¿Todos show. tenían el clic o solamente Colombres? ¿Los No, tenían todos? Colombres, Colombres. Él Ujú. contaba con el clic y todos íbamos con él. Sí, sí. ¿Y vos te atuviste a las líneas que grabó Guille o hiciste tus cosas? ¿Cómo resolviste eso? No, mira, como decía Claudia hace un rato, cuando algo está bien, ¿para qué cambiarlo? Ujú. La, en algunos temas, Fito me daba toda la libertad del mundo, pero al mismo tiempo yo lo conozco, yo sabía que había líneas que estaban re buenas, que no me, la iba a poner no me iba a poner a cambiarlas. Sí, en algunas cosas yo ponía lo mío cuando se podía y en otras no, respetaba las líneas grabadas. Que las líneas grabadas eran de Guille y de Fito, ¿eh? Porque Fito Ujú. es muy buen bajista con su mano izquierda. Y Ujú. Fito cuando graba te tira ideas y te va tirando cosas. Qué bueno, qué bueno. Ajá, qué bueno. Con el Flaco vos tocaste, grabaste en privé. No, Sí, en Tester. En privé, no, no, sí. no, no. Pero Privé tiene mucho bajo secuenciado. Ah, Pero Yo grabé en En Tester de Privé. violencia, pero en Tester de violencia no grabaste vos tampoco. No, 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 no. Ah, No, yo fui el último bajista de Spinetta Jade. Yo después de toqué César. después de César. Claro. Entonces yo hice toda la presentación del disco Madre en Años Luz y la gira de presentación de ese disco. Y ahí fue que yo, allá ahí, principio del año 86, me gané una beca en Berkeley y me fui a vivir a Estados Unidos. Y fue en ese momento también que Luis disolvió Jade por un problema que tuvo con una persona de su equipo, un tema personal con una persona del equipo de él, que no fui yo, eh, y disolvió Jade
Y bueno, justo yo me quería ir a vivir a Estados Unidos porque tenía, o sea, siempre fui un enamorado del funk y de la música brasilera y del candombe. Y yo quería ir a Estados Unidos. Lo tenía acá y entonces me gané una beca y me fui. Pero todavía, yo era bajista de Spinetta Jade y de Fito Páez al mismo tiempo. Me las ingenié para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo en el 85. Es más, yo viví, alquilábamos una casa con Fito juntos en Belgrano R y Luis, que vos lo conociste mucho mejor que yo, Emilio, sabés bien que se agarraba a metejones con músicos. Y se metejoneó conmigo en un momento dado, debo decirlo. Es la verdad, lo digo, es la verdad. Así como también después nunca me perdonó, que yo estuve como el culo y le pedí perdón después. Nunca me perdonó que yo lo mandé a la mierda por teléfono. Me hizo la cruz, la vendetta napolitana. Eh, pero, y bueno, yo me desubiqué, porque en realidad, esto es un momento real. Momento. Reality. Radiolandia. Él se metejoneó conmigo y me fue a proponer ser bajista de Jade cuando yo todavía era bajista de Fito. O sea que me vino a robar del grupo de Fito. Y yo sabía que Luis no tocaba tan seguido. Entonces yo dije, y por ahí puedo hacer las dos. Entonces yo hablé con Fito y le digo, che, Luis me propuso ser bajista de Jade, pero yo me quiero quedar tocando con vos también. Le digo, ¿por qué no hablas con Moya y que se arregle entre los managers? Puede ser. Y bueno, me hicieron la gamba. Y Luis insistió, y esto es gracioso porque era muy cabezadura. Cuando se le metía algo en la cabeza, no, era así, él lo iba a conseguir. Me decía, Paul, yo quiero que te vengas a vivir a Castelar, que vengas a vivir a Casa Castelar. Y yo le digo, pero Luis, yo estoy viviendo con Fito, estamos alquilando una casa. No, no, porque es mucho más práctico, porque así vos estás ahí, ensayamos, tenemos la sala de ensayo ahí. Entonces yo dije, bueno, espera, déjame ver, voy para ver dónde voy a vivir. Entonces me fui a la Quinta de Castelar. Y estaba él que vivía con Patricia, y él era muy familiero, con Patricia, con los hijos. ¿Y yo dónde voy a dormir? Bueno, por ahora te ubicás acá en el cuarto con Dante. Y Dante era un pendejo, y yo tenía 24 años. Le digo, pero ¿cómo? Yo voy a compartir cuarto con tu hijo parado. Entonces lo mostrame un poco toda la casa. Y de repente, atrás de la pileta, al fondo del jardín, tenía como un guest house ocupado con cosas. Y yo dije, esta es la mía. Dije, ¿tiene baño? Esto sí. Y bueno, pero ahí tengo que vivir yo, no voy a estar viviendo en la casa de tu familia. Le digo, no hay privacidad para ustedes y yo también me voy a sentir. Bueno, mira, yo lo tengo ocupado con muebles y cosas, yo te la voy a liberar. Por ahora ubicate acá, pasamos el invierno y bueno, y ensayábamos ahí, primero en la sala de ensayo que tenía, pero nos cagábamos de frío, así que empezamos a ensayar en el living de su casa, con Pomo, Lito Epumar y el Mono Fontana. Y me hizo el cuento. O sea, yo pasaba una semana, 2 semanas y no me liberaba nunca el guest house. Y yo ya al final dije, espera, un día agarré y me alquilé o sea, para esto, yo me había mudado de la casa que alquilábamos con Fito y Fito se quedó con Fabiana Cantilo solos ahí. Para esto yo en la casa con Fito tenía mi privacidad total, porque yo tenía un cuarto, lo que era el cuarto de mucama, con baño privado, se entraba por la misma entrada principal, pero después yo tenía una escalera que me llevaba allá. O sea, ellos y yo vivíamos como en la misma dirección, pero yo tenía total privacidad. Y yo dejé eso, que era un bulo espectacular, para irme a vivir hacinado con la familia Spinetta. Con un pendejo. Claro, yo decía, es un delirio Muy esto. bueno. Entonces, como vi que Luis no me desocupaba el lugar y se hacía el boludo, me decía, ¿cuándo me vas a desocupar? No, bueno, esperá que hay que conseguir un flete y tengo que ver dónde pongo las cosas. Bueno, entonces un día yo me alquilé un departamentito en la calle Libertad, en el centro, y le dije, mira, Luis, me voy a ir porque está todo bien, bueno, me mudé. Bueno, para mí tocar con Jade era una escuela, porque Lito, el Mono y Pomo tenían mucha más experiencia que yo. Tremenda banda, claro. Yo era el pendejo de la banda, yo era el nene de teta ahí. Pero tenía 24 años, era mucha época de drogas y rock and roll, y alcohol, drogas y rock and roll, y yo con 24 años, inexperto,
creído, porque en esa época había menos competencia que hoy. Hoy está lleno de gente que se toca todo. En esa época éramos pocos. Entonces yo me la recreía. Y aquí que un día nos teníamos que ir de gira, esto era el final del 86, no, principios del 86. Nos teníamos que ir de gira. Y primer show, Mar del Plata. Y yo estaba con mi bolso listo para irme a Mar del Plata, me tenía que pasar a buscar el micro. No venía. Al final marco el teléfono del Mono Fontana, que me lo acuerdo todavía hoy de memoria. No lo voy a decir porque sigue viviendo en el mismo lugar. Y lo llamo al Mono y le digo, che, ¿qué onda? Hace 2 horas que me tenían que pasar a buscar. Me dice, no, lo que pasa es que Luis se rayó y disolvió Jade, se peleó con una persona. Digo, pero no me avisaron nada, no, porque está re caliente y Qué bueno. no quiere saber más nada de que yo. Yo dije, no, a mí no me hacen esta. Y yo, miren, qué desubicado, pendejo desubicado. Agarro y lo llamo a Luis por teléfono y le digo, che, Luis, ¿qué onda, loco? ¿Cómo? Mirá, me dice, Jade se acabó, me vinieron, no sé qué, pasó tal cosa con tal persona y yo la verdad que no quiero seguir más con esto. Me dice, ponete contento de haber sido el último bajista de Spinetta Jade, me dijo. Y yo le dije, mira, Luis Alberto Spinetta, le dije, ¿por qué no te vas a la mierda? Le dije. Chao, ¿para qué? O sea, ¿cómo le ibas a decir eso a Luis? O sea, realmente, o sea, yo re loco, o sea, ¿cómo mierda le iba a decir eso? No era correcto, por más enojado que yo estuviera, no era para nada, me fui al carajo. Bueno, ¿para qué? No me la perdono nunca. Y bueno, pero después me llamó para tocar en privé, pero digamos que de ahí yo ya me fui a vivir a Estados Unidos a los poquísimos meses y no lo vi 2 años o un año después, sí, un año después vine, lo cité porque hubo una situación ya demasiado Jorge Rial, que no la voy a contar porque no la puedo contar, pero hubo otra situación en la que ahí yo realmente fui 100% inocente y él se había separado de Patricia y estaba viviendo en el Hotel Recoleta. Lo ubiqué, lo contacté, lo fui a ver, le pedí perdón, le expliqué por la segunda situación que no puedo contar. Y nunca más la cosa fue como antes con él. Nunca más fue como antes la cosa. Y termino con esto. Pasaron años y años. Yo me volví a vivir a la Argentina en el 2004. Y después de lo que fueron las bandas eternas, que yo no estuve y yo tampoco hice ningún llamado telefónico, lo llamé a Luis como para, primero, cuando yo me enteré que se estaba organizando el recital de las bandas eternas, obviamente que me hubiese gustado estar, pero yo no iba a llamarlo por teléfono. Y además yo consideraba que, primero, él tenía que llamar primero a la gente que había tocado mucho más con él, que hay músicos que han tocado años con él. Yo toqué 9, 10 meses con Spinetta Jade. Entonces dije, yo acá me quedo afuera, o sea, obviamente. Y en el 2008 o 2009, no, 2009 creo, lo llamé por teléfono, fue un año después del concierto este. Lo llamé por teléfono y para saludarlo y estuvo muy cariñoso. Lo noté como caído de energía, seguro que ya cuando yo lo llamé probablemente él ya estaba enfermo, pero estuvo muy cariñoso y fue lindo porque fue como cerrar un ciclo con él de una manera cariñosa, así, cariñosa. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Emilio, ustedes con Almendra ensayaban un montón, ¿no? Supongo que con Aquelarre, también con todas sus bandas, vos también, Claudio. ¿Ustedes ensayaban mucho todos los días, todas esas cosas, hacían esas cosas? Sí. Habla, Claudia, habla. No, sí, sí, iba a decir lo mismo, que sí, que ensayamos todos los días, muchas horas. No importa cuántos shows tuviéramos. Ujú. O sea, Sí. tenían muchos shows y a la vez ensayaban mucho todo al mismo tiempo. Sí. Por la mañana ensayábamos. A la mañana. Sí. De mañana. Qué lindo. Hacía para cantar a la mañana. Claro. Siempre teníamos un montón de notas, no era
pausado. Ese empleo era un empleo full time. Estábamos todo el día. Bueno, tal hora ensayábamos, después había que pintarse todas, disfrazarnos, o ir a ver a la vestuarista. Eso iba todo junto, ¿no? Maquillarnos para una nota, hacíamos la nota, nos sacábamos la pintura, nos cambiábamos la ropa, no 2 notas con la misma ropa, otra ropa, otra vez la pintura. Eso me acuerdo, que nos pintábamos y nos despintábamos todo el día. Y nada, y a la noche tocar. Qué bueno. Yo quisiera traer una anécdota para que Emilio nos cuente. Yo tuve la suerte de tocar con Rodolfo Alchurrón en los 2 últimos discos de él, en los últimos 6 años de su vida, hasta que falleció en el 99. Y un día, bueno, con él teníamos charlas muy largas de música, de filosofía, de mujeres y qué sé yo. Y un día le pregunté cómo había sido la experiencia con Almendra, ¿viste? Cuando él escribe los arreglos, esos maravillosos que hizo para Almendra. Y me contaba que cuando él lo llama a la RCA, ¿no? Era Emilio la compañía. Sí, Dice, a mí le digo, ¿cómo fue Rodolfo la historia? Me dice, no, a mí me llamó la empresa, porque él había grabado con Sanata, si no me equivoco, con ese sello, y me dice, mira, Rodolfo, hay un laburo con unos chicos jóvenes de ahí de Belgrano, que les tenés que hacer unos arreglos, qué sé yo. ¿Y quiénes son? No, una banda de Almendra, un grupo nuevo. Y el churrón me decía, cuando yo lo fui a ver a la casa, no sé si fue de Luis o de quién habrá sido, Luis. eran 4 flaquitos, me contaba. Y que cuando me pasaron los temas, le digo, ¿pero cómo te pasaron? No, dice, no, Luis se puso a tocar el tema y ellos cantaron, que yo me voló la cabeza, me decía Rodolfo. Y ahí fue que escribió ese arreglo que hoy todavía lo estoy escuchando y no puedo creer el compendio de orquestación que hizo Rodolfo en ese arreglo. Es de otro planeta realmente. Laura va, Sí, es es de otro divino. planeta. Pero Sí, tiene una orquestación que, teniendo en cuenta que ese disco fue grabado en el 69, sí. parece hecho ayer ese arreglo. Es ¿Podés muy contar algo? original, es muy original el arreglo y además Tremendo. es original el armado de sonoridades que él buscó, Mm. porque hay chelos, hay cornos, hay Bandoneón. bandoneones, Sí. ¿viste? Este, Y cómo Luis laburamos cantó muy arriba de bien eso, con él. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo Luis pudo cantar arriba de ese tremendo arreglo, ¿no? Y bueno, justamente no había clic, era una marca así muy aérea. Claro, 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 me Bueno, imagino. seguramente Luis tenía el tema muy metido adentro. Como la mayoría de nosotros lo que hacemos, viste, cuando componemos una canción la cantamos 200 millones de veces, más rápido, más lento. A mí me pasa Y eso. te queda así. Incluso estoy componiendo, hay una parte que tiene letra y otra no. Mm, Así todos los temas, cuando yo inicio a hacer una idea, surge una frase y esa queda como si fuera una llave que me lleva al mundo de esa canción. A Luis sí. también le pasaba algo parecido. Y cantado y cantado y cantado para asentarlo en la lengua, digamos. Porque, digamos, esa manera de cantar en castellano a nosotros también nos costó, porque cuando éramos más chicos, Luis y yo, que éramos compañeros de colegio, teníamos un dúo que cantamos en inglés. Después empezamos a cantar en castellano y entonces empezamos como a modular una manera de cantar en castellano en donde aparece esa forma de pronunciar las heces como más brillante. Bueno, ¿Cantaban este, en inglés disculpa, Emilio, ¿cantaban en inglés pero cosas de ustedes o covers de otras no, canciones? no, de los Birds, de los Rolling, de los Beatles, por supuesto. Y algún tema Luis hizo en inglés, ¿viste? Pero al poco tiempo ya empezamos con las letras en castellano. Digo, eran como una cosa muy amasada porque necesitábamos internalizar bien el idioma en la fonación, en la lengua, en la boca. Digo en la lengua porque es como la articulación del canto en
castellano, que de alguna manera también te lleva a que la sintaxis de la música es otra. Como decía Paul, provenimos de esa influencia, eso, pero nosotros al cantar en castellano y escribir letras en castellano, inevitablemente se produce una sintaxis fonética por el idioma, pero además es una sintaxis musical, ¿viste? Y bueno, se genera una música diferente, que tiene sonidos, influencias, pero es otra cosa. En esa época, Nosotros Rodolfo era cantábamos bastante, mucho los temas, los cantábamos, incluso buscábamos una palabra y dónde iba mejor otra, y etcétera. en Y esa bueno, época Rodolfo era bastante más grande que ustedes, ¿no? sí, pero se enganchó muy bien ¿Y con cómo fue la nosotros, relación? muy, muy, muy calmo, era muy calmo, por lo menos con nosotros era muy calmo, y laburamos muy bien. Nosotros lo que hacíamos, le pasábamos la canción y los obligados, viste que, no sé, en la forma de componer Claro. era o un riff o una parte que era obligada. Por ejemplo, cuando yo lo llamé para que haga el arreglo de Brumas, De de Brumas, claro. Aquelarre, Sí. la canción, digamos, tiene un obligado que es... Bueno, eso él lo respetó, y en los temas de Almendra también respetaba esos obligados, ¿no? Él, además de Laura Va, escribió otros arreglos para Almendra, ¿no? Escribió los arreglos de los primeros temas que grabamos, que fueron El Sí, mundo entre las manos, que es un tema como pop, Ujú. que lo habíamos hecho con Luis para cuando egresamos del colegio. Después, cuando lo fuimos a Ah, grabar, le hicimos algún cambio en la letra. Yo no sabía que fueron compañeros de colegio, Emilio. Pero vos no lees Wikipedia. Sí, fuimos compañeros desde los 13 años, éramos compañeros de banco. Después, en un año, cruzábamos de misión, pero nos veíamos constantemente. Claro, digamos que hasta que empezamos con Almendra, mi relación de amistad con Luis pasaron 5 años, desde los 13 hasta los 18 que empezamos con Almendra. Claro, a esas edades es un montón aparte, es un montón de Claro, tiempo eso. claro, claro. Y aparte es compartís Sí, una mucho eternidad. tiempo, ¿no? Compartís mucho tiempo, es todo muy intenso esa edad, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes cómo te Este, conociste con María Gabriela, Claudia? O sea, ¿cómo, por ejemplo, qué música, escuchaban música juntas? ¿Qué bandas las sirvió como para, si tuvieran alguna banda así que la seguían, como que les influenció en las composiciones de Las Viudas? No puedo decir que fue una, porque también, o sea, era un momento, sí, en que había mucha música sinfónica y rock progresivo, y bueno, y de Jaco que le arrancó los trastes al bajo, pero también estaba Stevie Wonder, y también no sé cuál. La verdad es que era mucho lo que escuchábamos, mucha música. Ya, o sea, desde chica, más o menos María Gabriela también le pasó que en la casa al padre le gustaba mucho el tango, que bueno, en mi casa estaba mi papá que le encantaba Julio Sosa, desde esa época, eh, y bailaba muy bien el tango con todos los firuletes. Ahora, María Gabriela, a mi papá le decía Natalio Ruiz, porque él era un señor de traje que iba a trabajar a la oficina. Señor de traje con el ataché, entonces le decía Natalio Ruiz, muy gracioso. Pero bueno, tenía eso, ¿entendés? Por otro lado, salía de la oficina y bailaba el tango con todos los firuletes y era amigo de Virulazo. Virulazo. Ah, Y Virulazo, él siempre contaba que Virulazo se sentaba cuando él salía a bailar y entonces se decía, pero ¿por qué te vas? Justo ahora voy a bailar, no te vayas. No, no, Raúl, me siento para verte, para verlo bailar. Mirá vos, mirá vos, qué qué bueno. bacán. Era bueno, viste, daba clases en academias de tango.
Pero Y a mi mamá le gustaba mucho el foxtrot. Ah, ok. No se pusieron a escuchar músicas de minas o sea, no buscaban músicas que les gustaran, más allá si las hacían varones o mujeres, o fueron a buscar, se basaron en bandas de minas también, porque en la época de ustedes también había en Estados Unidos bandas de chicas que cantaban y tocaban, ¿no? La verdad es que nunca nos fijamos por de qué sexo eran. Si está bueno, vamos. Ujú, Sí, o sea, los discos de Johnny Mitchell también estaban, ujú, Blue, qué sé yo. Esos discos que son ujú. todavía buenísimos, ¿entendés? Que son de mucha calidad. La verdad es que nunca dijimos, no, esto sí, aquello no, ahora te escucho porque sos mujer, te escucho porque sos negro, o te escucho porque sos chino. No. Bueno, capaz que tiene que ver con eso que hablábamos en un momento, de esa gran capacidad natural que se dio en el rock llamado argentino, que podía tomar de todos lados y sin ningún prejuicio, sin ningún pudor. Se tomaba de cualquier lado, más allá de dónde viniera o del género que viniera, mucho más todavía, ¿no? O sea, pero eso es lo maravilloso también del Bueno, rock. había algo que parecía Spotify, que era en ese momento el Parque Rivadavia, porque vos ibas Claro. y te Claro. cambiaban, tenías posibilidad de escuchar todo el fin, o sea, de una semana a la otra, cambiar todos los discos, y había gente Totalmente. que le gustaba tanto la música que estaban cuidados, todos se Sí. fijaban también cómo estaban tus discos, El y tenías Spotify de la generación, el Parque posibilidad Rivadavia. de escuchar todo el tiempo música nueva, Sí. eh, Ujú. a pesar de que, bueno, te estoy hablando todavía de la época de los vinilos, que ahora están de moda otra vez, pero bueno, eso era lindo, tener música todo el tiempo diferente, no una sola, no todo. Ujú. Qué buena imagen del Spotify del Parque Rivadavia, ¿no? Me Bueno, encantó, Es me así. encantó. pero había mucha variedad en ese lugar, pero bueno, Claro, ahora es claro. los chicos, bueno, pobres, yo me digo a mí misma, ¿entendés? ¿Cómo encontrás ahora en este laberinto de información la música que te gusta? Pero bueno, Tiene sus hay que recursos. Tiene sus probar recursos. formas. No, lo que pasa es que No, cada generación encuentra sus propios recursos también para la búsqueda, ¿no? Y entonces yo capaz que a pongo veces a uno, todo, tipo, pongo claro, un tema y lo dejo como radio, o sea, algo que me guste. Y lo dejo como radio a ver qué pone. Si hay algo que me gusta de lo que pone, voy corriendo y anoto o después busco el disco. ujú, Porque si no, ujú. es difícil, ¿eh? Hay mucha Claro. info. Hay Lo que pasa es que demasiada, me parece. nosotros somos Sí. más generación del disco como una obra completa en sí misma, en la cual Y pensabas una además, obra atrás de la otra, y ahora la gente escucha playlist, entonces tiene playlist de 3.500 canciones, o sea, es como que cambió completamente el paradigma de cómo escuchar música. bueno, está bueno también porque también te pone como que tenés que ser más. Ahora también no duran un hit, bueno, haces un hit, no dura 1000 años, dura un mes creo. No Sí. sé cómo es, ¿viste? Pasa muy rápido, es rapidísimo. De Demasiado. de algún modo se volvió al single de cuando nosotros éramos chicos. Sí, Al Los simple, artistas claro, primero claro. sacaban El un simple, single, un simple, y claro. bueno, de hecho cuando grabamos con Almendra sacamos primero 2 simples, cada A y cada B, por supuesto, ¿no? Claro. Esto para los más jovencitos. Sí. Nico venía de un lado un tema, de otro lado otro. Un amigo el otro día me dice que el hijo le dice, ¿cómo? No, que digo que los singles eran unos discos chiquitos, estaban los LPs Chiquito. grandes, Sí, los chiquito, singles eran un tema de cada lado. claro. Decía que un amigo me decía el otro día que dice, papá, ¿qué es esta cajita? Era un cassette. Muy bueno. ¿Para qué sirve esta cajita? Sí, sí, Ustedes sí. recordarán los No, pero sí magazines. se ha vuelto al asunto del single. De algún modo tiene su cosa interesante. Vos sabés que me hace acordar una cosa que me dijeron hace poco que me hizo mucha gracia, un gallego amigo mío,
que me dice, sí, sí, cómo avanzaron los efectos en el cine, ¿no? Los efectos y las cosas, no sé qué. Cada vez está tan bien hecho, tan bien hecho, tan bien hecho que vamos a llegar al teatro. O sea, están imitando tan bien la realidad que vamos a llegar al teatro directamente. O sea, es como que en realidad avanza tanto que va para atrás. Lo que decís del single es lo mismo, ¿no? Ahí veo un texto de un muchacho que Sí, no pude ver bien el nombre, que me pide Martín. que diga algo sobre la grabación de Artaud. sí, Ese disco buenísimo. lo grabamos en Fonalex. Ahí está Pablo Aguiar Caú de Córdoba. Un abrazo grande, Pablo. Volvieron a Muy buen editar periodista de cassettes. música. ¿Cómo? Volvieron a editar cassettes, dice el chat que Sí, escribió este sí, chico. Mirá, sí. no sabía eso, ¿no? Y los vinilos también del Valle Interior. Mirá. Bueno, Artaud, yo me acuerdo cuando Luis me llamó, porque ese disco es como el último disco que Luis tenía que grabar en un contrato con la compañía como Pescado Rabioso, porque en realidad él había firmado creo que por 2 discos, y entonces, bueno, como contó Paul, no sé con quién se rayó, desarmó Pescado, cosa que le pasaba bastante seguido, y, y entonces se dispuso a grabar Artaud, y Artaud, digamos, lo grabó obviamente como un solista, con las violas. Luis tocaba mucho en la casa con la viola solo, y eso quedó muy bien. Y me llamó y me dijo, por favor, trae el bajo repiso. Y lo llamó a Rodo. Se ve que tenía como una saudade del sonido almendra, y quería que Rodo y yo tocáramos en algunos temas. Yo grabé creo que en 5 temas, 4 o 5. Y lo grabó en Fonalex, un estudio grande de la compañía Fonal, mejor dicho, de Alex, que era un estudio de colorimetría de cine y de publicidad, que después con el tiempo, Compaginada. cuando la cosa de la música empezó a hacer negocio, claro, se puso el estudio Fonalex. Y ahí grabó el disco Luis. Eh, bueno, yo traté de hacer algo que fuera, como decía Claudia, que respetara mucho la canción, que no la perturbara. ¿Viste? Por eso hago líneas muy simples, profundas y cadenciosas. ¿Viste? Y están los obligados de la canción, ¿no? Como el tema. Bueno, ese tema, paraban, paraban. Eso estaba obligado. Luis no, digamos, más allá de pasar en el cifrado y la canción, nunca me pidió nada en especial. Ya estábamos como muy acostumbrados al laburo que habíamos hecho con Almendra, o sea que él dejó que yo pusiera lo que me parecía. ¿Pero te escribía cifrados? ¿Te escribía cifrados? ¿Eh? ¿Te escribía los temas con cifrado, así como guiones? Sí, algunos temas sí, no con partitura, pero el cifrado con la letra y eso sí. Este, era para una primera O sea, mirada. Después ya lo tenías con la letra y integrado. los acordes arriba, la letra y los acordes arriba cuando cambiaban, ¿eso? Sí, exactamente. Qué lindo. Por ahí tengo, eh, por ejemplo, guardado, no sé dónde lo tengo bien ahora, pero lo tengo por ahí guardado, las partituras, digamos, mejor dicho, las letras que usamos para cuando volvimos con Almendra. No, pero no la tengo a mano. Donde están todas las letras con los acordecitos del cifrado americano arriba. Qué lindo. Bueno, y eso lo grabamos en un par de días, grabamos eso. Igual yo fui muchas veces a las grabaciones y recuerdo varios de los temas, entre ellos Cristálida, que Luis lo grabó sobregrabando violas eléctricas y acústicas y eso, me acuerdo cuando la grabó. Ujú. Eh, Mejor Bueno, dicho, muy estoy bien. hablando de Cantata de Puentes Amarillos.
Ah, claro. Más de ese tema que del otro. Cantata de Puentes Amarillos. Me acuerdo bien, un día a la tarde, él estaba poniendo las guitarras. Y... Vos sabés que, Emilio, yo le empecé a leer Artaud gracias al disco que hizo el Flaco, obviamente. Muchos Ah, de mi sí, sí, muchos de mi generación, claro. Eran tengo los un libros, libro, digamos que tengo un eran los libros libro, de mi papá y tengo de un mi libro mamá. de Artaud por acá. Eran los libros de mi mamá y de mi papá, que tenía en la biblioteca y yo jamás los iba a leer porque eran todos aburridos. Entonces un día el Flaco hizo un disco que se llamaba Artaud y digo, ah, mi papá tiene un libro que se llama Artaud, y no sé qué, y ahí lo... Bueno, eso es que lo que tiene la música, que genera como conexiones como Claro. por afuera de ese mundo, pero también son tributarios de ese mundo, porque vos sos músico y accediste a leer ese libro, ¿viste? ¿En qué año lo hicieron, Artaud? ¿Te acordás, Emilio? ¿Te acordás en qué año lo Y era hicieron? el 72, me parece, si no me equivoco. Claro, claro, Pensaba Creo que que era era el 72. 72, sí. Me claro. parece que era el año 72. Claro, claro, claro. Bueno, también yo Eh, tengo una anécdota que es muy graciosa, que yo, o sea, yo conocí el bajo fretless por Pedro en Serú Girán, ¿no? Y ajá. entonces cuando apareció Jaco Pastorius, me enojé con Pedro porque yo me sentí engañado, porque digo, ay, ¿no lo habías inventado vos esto? O sea, para mí, yo durante varios años en mi vida pensé que el bajo fretless lo había inventado Pedro Aznar. Bueno, mucha gente, yo una vez creo que Javier sí, Javier, Marcetti me contó Javier tiene mi misma edad, o sea que a Javier Marchetti decís. a Javier un alumno le dijo, che, escuché un tipo que toca como Pedro. Y era Jaco. ¿Ah, sí? Ah, muy Es, bueno. es buenísimo eso. Pero Es esa me la buenísimo. contaron, pero es muy, Es muy factible, buenísimo. muy factible. O sea, eh, bueno, pero de todas maneras después Pedro tuvo, digamos, al principio empezó como emulándolo a Jaco y había que emularlo, Ah, pero después, bueno, obviamente tuvo su sello personal. Uy, totalmente, sí, sí. No, no, fue un enojo adolescente, así un enojo adolescente. Che, yo tengo que, lamentablemente, tengo que retirarme, siendo Sí, las sí, vamos, bueno, vamos terminando, vamos Yo vamos terminando. tengo que ir a cerrando. la peluquería ahora, me tengo que ir a mi peinador. hacerte un brushing. Bueno, Bueno, no, chicos, vamos cerrando acá. Una charla divina, gracias a los tres, la verdad que un lujo que hayan querido compartir con nosotros sus experiencias. Tengan tal en cual. cuenta, no sé si se lo dijimos o se lo dijimos en out, pero hemos llamado a un montón de gente más que nos dijeron que no, o que directamente que no nos dijeron nada, que eso es peor, porque cuando Ah, me dicen no. que no todavía, pero cuando no te dicen nada, y la verdad que se agradece mucho el querer compartir, me parece que eso nos suma a todos, tanto a la gente que escucha como a la gente que expresa. Me parece que son cosas que nos suman a todos. Así que muchas Una gracias por cosa, una la cosa, perdón, Mariano, una cosa interesante, llevamos más de 2 horas y media hablando y siempre hubo la misma cantidad de gente en la reunión. ¿Notaron eso? Qué No se lindo. fue nadie, No, no se fue yo nadie. no veo en el teléfono No, los Yo yo nombres, tampoco. tampoco, pero recién yo- vi que Eduardo saludaba y Matu también, así que Lo que pasa muchas que gracias. quiere decir lo que que la está charla fue pasando, entretenida, lo que está pasando en estos programas que estamos haciendo es que la gente lo ve más en diferido que cuando está pasando. Nos Ah, está sí, pasando mucho más. mucho bueno. más. Sí, Mucho más. sí, Sí. esto Bueno, lo les vamos a mando seguir. un beso a todos, un beso ahí a Pablo Aguiar, a Gisela Baraca, una gran percusionista, Ujú. un beso Paul, un beso Claudia, Mariano Gracias. y Máximo, la Gracias. pasamos muy bien, ¿eh? Gran Gracias, abrazo para igualmente. todos. Miren, Claudio, besos a Mariano, todos. Máximo, todos, gracias por participar, quienes se metieron Gracias, ahí. Paul. Un Y yo gustazo. quiero agradecer a la escuela Tamaba, que en la cual trabajamos con Paul, que nos presta este lugar, porque Zoom en general sí es gratis, dura 40 minutos nada más, hace 2 horas que estamos acá, porque nos presta, Gaby Mourelos nos presta este lugar, así que también quiero agradecer a él. Y a Martín Di Giorno, que nos está haciendo la técnica por adentro, pero que nos está ayudando para que todo esto funcione. ¿Eh? Martín Di Bueno, Bueno, Giorno nos aggiorna. Chao. chau, Gracias. chau. El año que viene seguimos, ¿eh? No se ahí lo va, pierdan. ojalá, ojalá. Con Chao. varias novedades. Chau, chau.